Buenas noches con todos, bienvenidos nuevamente a nuestra sesión del curso de el estudio de Biblia, donde estamos estudiando el Evangelio según San Lucas, y en esta ocasión vamos a entrar al capítulo 16, empezando este capítulo que también es muy bonito y que iremos viendo poco a poco, escudriñando como ya nos tiene acostumbrados Manuel, para poder reflexionar también con cada uno de ellos en cada película. Pero como siempre, nos vamos a poner en presencia del Señor para que sea Él el que nos guíe con el Espíritu Santo en la mano de Manuel Pablo, en unión de todos nosotros en comunidad. Entonces, a ver, hermanito Graciano, ¿me escucha? Sí, buenas noches. ¿Qué Buenas tal? noches. ¿Podría leer la oración, por favor, para empezar? Con gusto. Ok, Ok. en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Amén. Oración para antes de reflexionar la palabra de Dios. Bendito seas, Señor, porque quisiste que tu palabra viva y eterna se conservara por escrito en los libros sagrados del pueblo de Israel y de la iglesia primitiva. Nosotros los veneramos con espíritu filial, reconociendo en ellos tu voz, que sale a nuestro encuentro a fin de revelarnos tus misterios más íntimos. Gracias a tu palabra, permanentemente actual y de inagotable riqueza, te conocemos a ti, el único Dios verdadero. Que el Espíritu nos enseñe a interpretar correctamente tu palabra y que haga brotar de nuestro corazón el deseo de meditarla, abriendo nuestra alma para alabarte, darte gracias, implorarte y pedirte perdón. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermanito Graciano. Y ahora sí, empezamos con todas nuestras ganas a ver este capítulo 16. Adelante, Manuel. Gracias, Katia. Hermanos, muy buenas noches. Vamos a iniciar entonces el estudio del Evangelio según Lucas que tenemos para el día de hoy. Antes, no sé si quisiera alguno de ustedes compartir un poquito de lo que hemos visto en la sesión anterior con bastante paciencia. Pero igual, ¿no? Si alguien quisiera compartir algún sentimiento, algo del corazón, ya no analizar el detalle, pero sí lo que le ha hecho sentir. Claro, como una experiencia o qué le ha llevado a eso, ¿no? A meditar en su vida. Claro, Ujú. Yo personalmente, Manuel, me he quedado pensando y pensando en esto de cómo es Dios, ¿no? Que yo no debo tener vergüenza ni temor, pero ahora cuando hago mi oración me acuerdo de ti. Primero tienes que, ¿no? Levantarme, ¿no? Y estar ahí en ese momento con Él es como que sientes que está a tu lado, está cercano. Y como te dije la vez pasada, cuando vamos a la confesión, para mí ya es otra forma también de mirarlo, porque en la confesión sé que me está escuchando. Es como el hijo que viene y dice, Padre, he pecado contra ti, pero sé que Él me está recibiendo y me está perdonando. Y se me vienen las palabras de Jesús ahí de las tres partes que dice, ¿no? Y habrá más alegría en el cielo por uno de los pecadores, ¿no? Que vuelvan, que se arrepientan. Entonces uno sale, yo al menos, ¿no? Salgo, hasta sonriendo porque, no sé, se vive, ¿no? Eso es particularmente lo que a mí me ha movido, me ha pasado, y como te dije, hoy día lo usé en una sesión que tuve en la mañana, justamente que venía a colación y les hablé de esta forma, ¿no? Lo que es esto, lo que no hay que tener temor y que siempre Él va a estar ahí, porque Él siempre está a la espera, ¿no? Hasta casi da el primer paso, no espera que llegue, Él sale corriendo, ¿no? claro. Y de verdad que fue muy bonito. Como dice San Pablo, porque Jesús nos amó primero, ¿no? Ujú. Tan lindo. Y lo otro creo que es el mensaje que espero, bueno, están calladitos la mayoría, pero espero
de verdad que los haya hecho pensar. Ese mensaje final y profundo de Lucas que dice, Y se pueden perder, cuidado, hermanos, porque nos es, podemos perder dentro de la iglesia. O sea, se me ha quedado aquí. esa advertencia es enorme. Uno dice, yo estoy en la iglesia, estoy protegido, estoy salvado. Y Lucas te dice, no, hermano, cuidado. Y es el ejemplo del hermano mayor, ¿no? Pero en fin, Sí, no regresemos al análisis de los personajes, pero sí como que la reflexión grande, ¿no? sí, sí. Cuidado, y esa advertencia vale siempre. Cuidado con sentirnos cobijados y abrigaditos, porque voy a la iglesia y cumplo con los ritos, Mm, pero cuidado que eso no es suficiente. Jesús es- mismo lo dijo, y lo dice el Antiguo Testamento, con el profeta Amós, misericordia quiero, no no sacrificio. sacrificios. Eso también, ese es uno de los importantes que uno cuando tú vas, no, también me puedo perder acá y uno tiene que estar atento, ¿no? Como dice el Señor, ¿no? Siempre con la lámpara encendida. A ver, Betty, ¿puede activar su micro, por favor, para compartir? ¿Me Sí, escucha? Ahí está. sí, buenas noches. Noches, bienvenida. Eh, sí, bueno, yo lo que, mientras reflexionaba, mientras leíamos, ¿no? La semana pasada, yo particularmente me sentí identificada, honestamente, ¿no? Con el hermano mayor. Pero, ha sido, creo, durante la gran parte de mi vida. La gran parte de mi vida siempre, analizándome yo he sido, siempre he sido yo ese hermano mayor. Y que decía, y ahora, pero ahora digo, o sea, ya gracias al Señor, que ya no me siento así, creo que ahora digo, qué cosa es lo que me va cambiando, claro, el Señor, ¿no? Pero qué es el gozo que hay en mi corazón, creo, del Señor, porque digo, he vivido toda mi vida prácticamente, casi toda mi vida he vivido como un hermano mayor. Pero bueno, gracias a la bondad del Señor, que ya, que ya no estoy ahí y cuidándome, como dices tú, ¿no, Manuel? Cuidándonos de ahora en donde estamos, no volver a caer, en mi caso, ¿no? No volver a caer en lo mismo. Gracias, eso es lo que quería compartir. Gracias. A ver, Juliana, ¿me escucha? ¿Puede activar Sí, su micro, por favor? sí. Lo que quería compartir es que la vez pasada nos quedamos un poco. ¿Y qué fue del hijo mayor? ¿Qué pasó después de que se molestó y, y no se convirtió? Y yo estaba pensando, esta palabra la contó Jesús. Y dentro de la palabra dice, el padre le dijo al hijo mayor, hijo mío, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Y yo decía, ¿qué tal si ese hijo mayor es justamente Jesús, que tal vez en algún momento dijo, bueno, y estos hermanos de la tierra que se han descarrilado totalmente y, y están perdidos? ¿Y qué tal si él es el hijo mayor que dijo, bueno, yo voy a ir a buscar, en busca de ellos, voy a ir a buscar que vuelvan a la vida, a que vuelvan se conviertan y recuperen el camino a Dios? Es una cosa sacada un poco así, pero no sé, se me ocurrió. Claro, pero vale, vale. Y Gracias, hace, uno se ejercita en esa figura y de verdad le puede sacar mucho también, ¿no? Cuchi, adelante, activa tu micro, por favor. Muchísimas gracias. Eh, em, bueno, realmente estas tres parábolas, eh, las enseñanzas que nos deja, pero sobre todo el amor de Dios a cada uno de nosotros, ese amor que como he podido
aprender del profesor. Es misericordioso, es compasivo. Eso estoy empezando a vivenciarlo, a sentirlo, a entenderlo. Eh, es algo realmente tan, tan hermoso, porque es un amor que se da para todos, sin distinción. Eh, Dios no se fija, Dios nos ama, Dios nos ama tanto. Y estuve escuchando algo que se me quedó también muy profundamente. Dice que nuestro corazón, nuestro ser interior, nuestra alma, eh, tenemos tantas cavernas interiores que deseamos llenarlas eh, con lo que podamos, ya sea con lo que nos guste. Puede ser el placer hacia la comida, ropas, vestidos, pero no habrá manera de llenarlas todas. Lo único que es capaz de llenar el vacío que todo hombre tiene es el amor de Dios. Y ese amor que se da gratuitamente, que se da a todos nosotros, pero que todavía no alcanzamos a recibirlo realmente, a vivenciarlo, a experimentarlo. Porque una vez que se logra, miren, se los aseguro, seríamos como los apóstoles, como San Pablo. Es que nadie nos va a callar la boca para dar la buena nueva y transmitir ese mensaje de la alegría. Y a propósito de eso, muchísimas gracias por la reflexión hermosa, esa homilía sobre la resurrección. Me llenó de alegría también. Muchísimas gracias. Sí, gracias, Cuchi. Sí, muy linda homilía. Es un sacerdote colombiano y ahí que les puse su nombre para que lo puedan ubicar y si quieren seguirlo también, ¿no? Manuel Pablo. Guillermo. Manuel Pablo. Katia. Sí, sí te escuchamos, Guillermo. Yo lo que quisiera es remarcar una cosa que me parece que es fundamental. Eh, Cuando Juan bautiza a Jesús en el Jordán, se aparece el Padre Celestial y dice, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Y después Jesús dice, nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Entonces, esas dos intervenciones divinas creo que son una pista imperdible para que encontremos lo que Dios nos quiere decir a cada uno, porque lo que nosotros le queremos decir a Dios, se lo decimos a cada momento, en el templo, fuera del templo. Pero escuchar al Señor Jesús puede ser ante el Santísimo, pero también debe ser a través de la lectura de la Biblia. Quisiera recalcar eso nada más. Gracias. Muchas gracias. Importante es esa figura del hermano mayor, ¿no? Porque, como tú dices, cualquiera estando ahí también nos podemos perder, pero eso me hizo cuestionar también de que, claro, uno tiene que estar ahí y hacer las cosas ahí por amor a él, no porque tengo que hacer como una disciplina, como rígida, ¿no? Siguiendo los ritos, algo así. Entonces a veces yo me pongo a pensar y digo, no, Señor, ya está orando, le digo, por favor, hazme que me dé cuenta que no quiero caer como el hermano mayor y no darme cuenta, ¿no? Que lo hago por cumplir, pero no, y se me está escapando el hacerlo por amor a él, tenerlo a él presente, ¿no? Por eso él dice, no, lo tuyo es mío, y el amor es así del Señor.
¿Alguien más desea participar? ¿O ya entramos al capítulo 16? Entramos. Bueno, el capítulo 16 tiene 4 perícopas, nada más. El Señor elogió a ese administrador injusto, la primera. No pueden servir a Dios y al dinero. Eso lo hemos visto en Mateo. Y en Mateo, ¿recuerdan en qué circunstancia? En el Sermón de la Montaña, que son los capítulos 5, 6 y 7. Y la tercera perícopa, Dios conoce sus corazones. Y la cuarta, se hallaba tirado un pobre cubierto de llagas. Miren, sencillito aparentemente este capítulo 16. Vamos leyendo la primera perícopa. A ver quién se anima. ¿Alguien desea leer? ¿Yo puedo ¿Yo leer? puedo leerla? Ah, Pati te ganó, Graciano, luego la segunda eres tú, ¿te parece? Ok, excelente. Ya, ok. El Señor elogió a este administrador injusto. Decía también a los discípulos, había un hombre rico que tenía un administrador, al cual acusaron de malgastar sus bienes. Lo llamó y le dijo, ¿qué es lo que me han contado de ti? Dame cuenta de tu administración, porque ya no ocuparás más ese puesto. El administrador pensó entonces, ¿qué voy a hacer ahora que mi señor me quite el cargo? ¿Cavar? No tengo fuerzas. Pedir limosna me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que al dejar el puesto haya quienes me reciban en su casa. Llamó uno por uno a los deudores de su señor y preguntó al primero, ¿cuánto debes a mi señor? 20 barriles de aceite, le respondió. El administrador le dijo, toma tu recibo, siéntate enseguida y anota 10. Después preguntó a otro, ¿y tú cuánto debes? 400 quintales de trigo, le respondió. El administrador le dijo, toma tu recibo y anota 300. Y el señor alabó a este administrador deshonesto por haber obrado tan hábilmente, porque los hijos de este mundo son más, ay, no lo veo un ratito, son más astutos en su trato con los demás que los hijos de la luz. Ah, ¿qué tal? Miren, fácil o difícil esta perícopa. ¿Quién se anima a comentarla? A ver, ¿se entiende o no se entiende? ¿Por qué es esto? ¿Y por qué termina diciendo el Señor, al final dice, el Señor alabó a ese administrador deshonesto por haber obrado tan hábilmente? ¿Quién puede intentar una explicación? Miren, interesante, eso que estamos leyendo en Lucas ahorita, esta perícopa, no tiene similar ni en Marcos ni en Mateo. Manuel Graciano está pidiendo la palabra. Active su micro, por favor. Gracias. Buenas noches a todos los hermanos. Me parece que cuando el texto menciona eh, la administración, cómo administró los bienes, el administrador se refiere a cómo una persona ha utilizado los dones que Dios le ha dado, ¿no? Por ejemplo, si a una persona le dio inteligencia o le dio dinero o le dio algún bien en general, supuestamente debe utilizarlo bien, para hacer bien a sí mismo y a sus hermanos, ¿no? Entonces, en este caso se refiere a cuán buen cristiano ha sido la persona para utilizar desde la vida misma que uno recibe de Dios y todo el tiempo que uno vive sobre este planeta, en esta vida material, viene de Dios. Entonces, ¿cómo hemos utilizado eso que no nos ha costado nada, ¿no?
A eso me parece que a eso se refiere, por lo menos el primer párrafo, ¿no? Gracias. A ver, gracias, Graciano. A ver, otras opiniones, otras posiciones. No veo ni el chat tampoco. Está Cuchi. Adelante, Cuchi. Gracias. El, eh, realmente, cada vez que he leído esta parte de San Lucas, eh, sí me cuestiona. Decía, ¿cómo es posible que Jesús elogie a un administrador injusto, tramposo, ladrón, deshonesto, y lo esté elogiando? Eh, es más, se me hacía difícil entenderlo. Aún ahora, aún ahora, qué bueno que tenemos a ti, a profesor Katia, gracias, para que ya de una vez se me aclare el panorama por completo. Que los hijos de este mundo son más hábiles, eh, ¿verdad? Es cierto, son más hábiles, son más astutos, se las ingenian para conseguir lo que deseen de una manera u otra, con tal de vivir dentro del confort y de todo lo que ellos quieran. Los hijos de la luz estamos llamados a seguir el camino, ya un camino, como bien hemos visto en clases anteriores, ese es el camino que nos llama el Señor a través de ese mandamiento nuevo, amarnos los unos a los otros, al servicio, a los demás, al prójimo, más, digo yo, y esa es la pregunta, eh, ¿qué astucia se puede aplicar en los que queremos en realidad ayudar a los demás específicamente, y voy a ser muy específica, a que encuentren el camino verdadero, a que encuentren el camino de la verdad, de la vida? Eso es lo que espero que ahora sí ya se me despeje todas las dudas que tengo. Gracias. Y Manuel Vale también. mira, vale la inquietud de Cuchi, ¿no? ¿A dónde está? ¿Por qué el Señor alaba a ese Ujú. administrador deshonesto? ¿No? Porque miren, el amo lo ha encontrado malgastando los bienes, haciendo lo que no debe, y luego le dice, te vas. Y el administrador, antes de irse, mide y dice, tengo que salir bien, porque no tengo fuerzas para acabar, porque no me da vergüenza pedir limosna. Y él quiere quedar bien con sus deudores, que van a ser sus amigos, entre comillas, sus clientes, sus referidos. ¿Y qué hace? Empieza a perdonarlo. Y aparentemente está perjudicando a su señor. ¿Cómo es que el señor dice que alaba a ese administrador? O sea, encima de lo que había hecho, si la había hecho mal, hace peor, ¿no? Qué generoso. ¿Cuánto? Pon 10 menos, pon la mitad. Qué bueno. Claro, él para quedar bien, ¿no? ¿Qué es lo que estaría pasando? A ver, Augusto, ¿puedes activar tu micro, por favor? Buenas noches. Yo creo que lo que Jesús nos dice que debemos imitar no es la acción en sí, sino la astucia que muestra este administrador corrupto para generar un bien, ¿no? Para lo que él percibe como un bien, ¿no? Entonces me hace recordar otro pasaje en que Jesús nos dice, sed astutos como serpientes y mansos como palomas, ¿no? Entonces hay que, como cristianos, no podemos dormirnos en nuestros laureles y pensar que Dios nos va a proporcionar todos los medios y nosotros no vamos a hacer nada. Entonces, nosotros debemos ponerle nuestra parte y debemos ser astutos para ver cuál es la mejor manera de lograr, eh, claro, por supuesto, dentro de los estándares que Dios nos pone, ¿no? De lograr
la voluntad de Dios, ¿no? En la medida de lo posible, ¿no? Y yo creo que a eso se refiere, ¿no? Y hay un texto que un santo de la iglesia en un sermón dijo sobre este pasaje. Es de San Gaudentius. Dice, la falta, el administrador, ¿cómo se diría esto? El administrador corrupto significa al demonio, cuyo dominio sobre, cuyo dominio sobre este mundo está casi para terminar. Habiendo gastado los bienes del Señor eh, por medio de quitándonos a nosotros la gracia divina y la amistad con Dios, ahora trabaja ansiosamente para ser amigos mediante el engaño y las promesas falsas de perdón. Mientras este ardor y esta astucia son, digamos, son para ser imitadas, su maldad y su deshonestidad y sus tácticas deshonestas no lo son. Ok, gracias, Augusto. Rubén, por favor, activa tu micro. Ahí está, listo. Sí, buenas noches. Eh, claro, como no se entiende bien, ¿no? O sea, quisiéramos pensar de que seamos administradores honestos, ¿no? De los bienes que nos da el Señor. En realidad, los bienes de la vida no son para nosotros, no son nuestros, sino nosotros, los seres humanos, deberíamos de pensar de que son bienes que nos ha prestado el Señor y nosotros debemos administrarlos en favor, no nuestro, sino en favor de los demás. Ese sería como el ideal, ¿no? Que nosotros administremos en favor del prójimo los bienes que nos presta el Señor. Ese sería la idea que tengo, ¿no? Ujú. Gracias, Rubén. Patti, ahora sí puedes activar tu micro, por favor. Buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, yo también, quería opinar, ¿no? Sí, como decía, me antecedieron los que Augusto, ¿no? Sí, realmente lo que quería resaltar el señor es la astucia del administrador. Creo que aparentemente este administrador lo que hacía es que cobraba un adicional, es decir, a la hora digamos, cobrar o administrar lo que y que para que la gente lo pueda pagar, él de repente adicionaba una cantidad. Entonces él, cuando le dijo que le iba a quitar su cargo, actuó inteligentemente y dijo, uy, ahora tengo que quedar bien con ellos. Entonces lo que él parece que ha hecho es que ha rebajado un poco su parte que le correspondía y así también quedaba bien con la gente, ¿no? Con las personas. Entonces, definitivamente el Señor no va a apoyar, digamos, esa treta, esa astucia que hacía, pero sí el acto, así como este administrador es inteligente y vivo para las cosas de mal, está diciendo, así como él actúa para las cosas mías, para las cosas buenas, también tienen que ser astutos también. Por eso es que nos ha dicho también de que seamos, así como dijo Augusto también, ¿no? Que seamos astutos como la serpiente, pero manso como la paloma, ¿no? Hay que ser astuto de este punto de vista y para apoyar la construcción del reino de Dios, ¿no? Eso era mi opinión. Gracias. Ujú. Gracias, gracias a todos. No sé, Katia, ¿hay alguien más? No, tampoco han escrito en el chat. Ya, a ver, miren, les añado, porque está, todo lo que dicen vale, ¿no? No se descalifica ninguna opinión, pero vamos sumándole. Y yo voy por el camino de la última participación, que ha sido de Patti. Ese administrador administra los bienes de su
de su jefe, que parece que es una persona con mucho dinero. ¿Y qué hacía? Prestaba. Es un trabajo diferente, pero parecido, el de ese administrador con el de los recaudadores de impuestos para Roma. ¿En qué sentido se parece? En que, así como el recaudador de impuestos, que es el publicano, no tenía un sueldo, el ingreso del publicano se lo hacía a sí mismo, cobrando por encima. Igual acá, el administrador no tiene un sueldo de su jefe, de su amo, sino que se hace su ingreso cobrando por encima. Entonces, cuando dice, ¿cuánto debes a mi señor? 20 barriles de aceite. Le respondió, el administrador le dijo, toma tu recibo, enseguida escribe, anota 10. ¿Qué pasaba entonces? Que al devolver 10, este ciudadano está devolviendo lo que realmente le corresponde al amo. Los otros 10 son el sobrecosto que el administrador deshonesto había aplicado y que no tenía destino el bolsillo del dueño, sino de él mismo. Y en el segundo caso, cuando dice, ¿y tú cuánto debes? 400 quintales de trigo, le respondió, toma tu recibo y anota 300. Esos 300 van a ir al Señor. Y los 100 que deja de cobrarse son los que iban al administrador. ¿Se dan cuenta? Entonces el administrador está sacrificando su parte del negocio, pero no está perjudicando al Señor. Y esto está súper estudiado, ¿eh? Por la época y cómo se trabajaba en la época, esto era usual. Y por eso es que al publicarlo en particular, el pueblo le tenía tanta cólera. Y en el Evangelio se le refleja tanta cólera al publicano, porque actuaba de esa manera. Pero aquí el administrador actúa de la misma manera. Y entonces finalmente lo que el administrador sacrifica no es dinero del Señor, sino es su ganancia esperada. Y ahí está la astucia, ahí está la astucia de este administrador deshonesto. Sí, Katia creo que quiere intervenir. Sí, Graciano, por favor, active su micro. Gracias. Pero de todas maneras, a mí me llama la atención, ¿no? Que al final el Señor compara entre los hijos de este mundo y los hijos de la luz. O sea, de todas maneras el administrador queda en el grupo de los hijos de este mundo, porque bueno, es hábil para convencer o para resolver problemas de este mundo, ¿verdad? Y no lo coloca pues en el grupo de los hijos de la luz, o sea, de todas maneras el administrador sigue, digamos, en el lado no deseable, ¿no? En el lado castigado de repente o en el lado oscuro de repente de nuestra humanidad, ¿no? Por más que se diga que lo alaba, está bien puesto, por ser un mal administrador, está bien puesto en el lado oscuro, ¿no? Gracias. Claro, eso es correcto, ¿no? El que proceda con astucia no lo hace ponerse del lado del bien. Ha corregido parte del daño que ha hecho. ¿Alguien más que quiere intervenir? No sé si les queda claro. Porque les digo, si no, de verdad es un rompecabezas. ¿Cómo que el señor va a alabar a este administrador cuando le está robando? ¿Cuánto debes? 400 quintales. Anota 300. Yo quedo bien contigo, chocherita, pero ¿a quién le pelaste los 100 quintales? A mi jefe, al que me está despidiendo. Y antes, ¿no? ¿Cuánto debes a mi señor? 20 barriles de aceite. Toma y anota 10. Claro, tú vas a quedar chochera conmigo, pero y a mi jefe lo seguimos engañando. ¿Cómo va el señor a alabar esto?
Se dan cuenta, pero la explicación que les doy hace que sea más entendible esta figura, que no es propia de nuestra época, no es propia de nuestro tiempo. Y todo parte de una realidad, y es que, así como el recaudador de impuestos, el administrador, no tienen un sueldo pagado por el jefe, sino ellos mismos se lo hacen, ¿no? Tú pones tu tarifa, pero aquí realmente la tarifa es excesiva, ¿no? Dio 10 barriles y le cobra 20, dio 300 quintales y cobra 400, más que excesivo, ¿no? ¿Estamos? Manuel Pablo, Adelante. si el administrador trabaja sin percibir una remuneración, ¿es eso justo? ¿O el dueño, el empleador, lo expone a que haga lo que hace precisamente porque no le paga? Claro, pero de ahí a cobrar el doble, como el primer caso, o 100 quintales sobre 300, en el segundo caso, el pata está siendo abusivo, ¿ok? Ese es el sentido que yo he podido estudiar. Ahora, no le quito lo que ustedes han comentado, les digo, al final son temas que podemos seguir estudiando, pero analizando el contexto de la época en que esto sucede y cómo funcionaba la sociedad y la economía, es, eso que les digo era así. Pablo Augusto está pidiendo la palabra. Adelante, Augusto. Sí, eso es la pequeña idea. Equiparándolo a la actualidad, digamos, podríamos equipararlo con un vendedor de autos que trabaje por comisión, ¿no? Claro, que no va a ser una comisión abusiva como este administrador injusto. Digamos que este trabaja por comisión, pero lo hace justamente. Entonces, para vender un auto, astutamente sacrifica a veces parte de su comisión para ganarle a la competencia y lograr la venta. Entonces, está actuando astutamente, está sacrificando un poco su ganar, pero está logrando una venta que le va a dar un ingreso. Quizás eso se refleja más claramente. Claro. Claro, él podría sacar a fin de año el premio al mejor vendedor y un viaje al Oriente en Hotel 5 estrellas, ¿no? Pero ¿por qué fue el mejor vendedor? Porque vendió más, sacrificando quizá parte de su comisión y poniendo los carros a un precio más asequible. Puede ser, vale como ejemplo. Es astucia del vendedor, ¿no? Lo que relacionamos esto que ha dicho Augusto con lo que comentó Guillermo antes, es que el sistema mismo se presta a malos manejos. El sistema de no tener a un cobrador de impuestos asalariado o a un administrador asalariado, sino decirle tú búsquetela, se presta a estos abusos, que parece que eran más frecuentes de lo que uno quisiera que sean. Y por eso da pie a estos, incluso esta perico, y otras que tienen que ver con los cobradores de impuestos y con saqueo. Bueno, a saqueo lo vamos a ver más adelante en el mismo Lucas, ¿no? Saqueo era jefe de publicanos, o sea, jefe de los cobradores de impuestos, y era riquísimo. ¿Cómo es que se hizo riquísimo este jefe de la SUNAT? Imagínense, ¿no? Muchas ¿Sí? gracias. Sí, gracias. Me quedó muy claro la manera de actuar del administrador, buscando justamente su protección a futuro, inmediato, porque lo que le venía ya estaba clarísimo y que no perjudica en realidad al dueño.
simplemente él está asegurándose, como ya bien han explicado, rebajando lo que él se hubiera cobrado, de más posiblemente, pero era para él, definitivamente. Y al perdonar o condonar esa deuda, ya estaba pues, viendo el día de mañana con quiénes iba a contar para que le ayudara. Me ha causado risa eso de los recaudadores de la SUNAT o del jefe de la SUNAT. Claro, Bueno, porque no es así, no, ¿no? No es así. Imagínate que fuera así, sería una locura, ¿no? sí. No, el mundo en ese sentido ha evolucionado bastante. Claro. Bueno, hermanos, entonces avanzamos a la siguiente perícopa. No pueden servir a Dios y al dinero. Y esto, bien, acá me he equivocado, porque esto sí lo tenemos, acá está Lucas solo, pero debería haber una flechita que diga Mateo, porque en Mateo leemos esto también. En el segundo de la postal. Graciano, perdón. Graciano, creo que ahora sí puedes leer. Sí, claro. No pueden servir a Dios y al dinero. Pero yo les digo, gánense amigos con el dinero de la injusticia, para que el día en que éste les falte, ellos los reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho. Y el que es deshonesto en lo poco, también es deshonesto en lo mucho. Si ustedes no son fieles en el uso del dinero injusto, ¿quién les confiará el verdadero bien? Y si ustedes no son fieles con lo ajeno, ¿quién les confiará lo que les pertenece a ustedes? Ningún servidor puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se interesará por el primero y menospreciará al segundo. No se puede servir a Dios y al dinero. Gracias, Graciano. Y miren, he resaltado en amarillo la parte que es absolutamente similar a Mateo. No se puede servir a Dios y al dinero. Entonces, esta perícopa parte de la anterior y llega a una conclusión súper fuerte. Pero yo les preguntaría para pensar un poquito, y no debe ser difícil, ¿ah? Pero para que nos quede claro a todos. ¿Por qué no podemos servir a la vez a Dios y al dinero? ¿Qué problema hay? ¿Cuál es el conflicto? ¿Nos queda claro a todos? A ver si alguien lo comparte y está clarito, avanzamos, ¿no? Graciano, adelante. Gracias. Y respondiendo a la pregunta de Manuel Pablo, ¿cuál es el conflicto? Para mí hay un conflicto claro y difícil o imposible de solucionar por parte de nosotros, que el mismo Cristo nos dijo que delante de cualquier cosa tiene que estar Dios. No pueden estar al mismo nivel, a la misma altura, Dios y el dinero y Dios y otras cosas, ¿no? Tiene que estar Dios delante de todo y punto. Todo lo demás viene por posterior, ¿no? Ya, Graciano. Pero nuevamente pregunto para todos, ¿no? ¿Pero cuál es el conflicto? ¿Por qué poner a Dios y al dinero como dos trenes que se encuentran en la misma vía? ¿Por qué? ¿Por qué no pueden convivir? ¿Por qué no pueden andar juntos, tranquilos? Katia, ¿Eh? Ay, perdón, estoy con los micrófonos, listo. Rubén está Katia, pidiendo la palabra, o Guillermo, ¿quién me habló primero? Guillermo. y Luego Rubén, Rubén, ¿sí? yo lo que quería decir era que el dinero lo que hace es darle a uno comodidades, buena vida, lujos, facilidades, etcétera. Y eso despierta en la persona una apreciación por el dinero que lo hace apegarse al dinero. Eso distrae completamente a la persona
del objetivo de su vida, que es amar y servir a Dios. Ese es, me parece, el conflicto de interés entre Dios y el dinero. Rubén, por favor, active su micro. Sí, también mi opinión es cercana a la de Guillermo, ¿no? Pero claro, es en qué tenemos nuestro pensamiento. Ahí está qué es lo que pensamos, ¿no? Si nuestro pensamiento está en generar dinero, el pensamiento va a estar con nosotros pues todo el día y seguro que seremos ricos materialmente porque nuestro pensamiento está en eso, ¿no? Está en crear riqueza material eso ya, al tener ese pensamiento allí dominante en la mente del hombre, ya el Dios ya no es para el hombre importante, ¿no? O sea, es uno u otro, porque o eres un ser material o eres un ser espiritual. No puede ser las dos cosas. Eh, uno de los pasajes donde Jesús, el hombre se encuentra con Jesús y sale triste, es el pasaje donde el joven rico le dice, ¿no? Que él hace todas las cosas, él está haciendo todo el culto. Y bueno, Jesús le dice, bueno, solo te falta una cosa, ¿no? Vende todos tus bienes y sígueme. Y no pudo, pues, el joven rico, ¿no? Lo miró a Jesús y se fue triste. Se fue triste porque era muy rico. La riqueza material nos atrae porque es una cosa del mundo, ¿no? Y si no somos capaces de ser espirituales, de tener el corazón espiritual como espíritu, es difícil porque es muy atractivo el dinero. Gracias, Rubén. El dinero y todo lo que se consigue a través de él, ¿no? No se puede Manuel, convertir en el Dios dinero. acá en el chat hay un comentario que dice, el dinero corrompe el corazón y la sensibilidad. El dinero ciega. ¿Puedo comentar? Sí, María Cristina, adelante. Sí, buenas noches. Comparto mucho lo que dicen nuestros hermanos, pero también depende el dinero que uno pueda obtener, con qué fin, el fin, ¿no? Puede ser paralelamente, yo trabajo y hago mis horas de caridad, ¿no? Yo, en testimonio, yo he visto personas en mi comunidad que cuando encontraron el camino, por decirlo así, se despojaron, eran personas solventes, ¿no? Y se dieron cuenta, pues, de que la vanidad, esas cosas, no conllevan a, a querer amar al Señor, que es al prójimo, obviamente, ¿no? Y se despojaron literalmente de sus cosas, por lo menos un 80%, porque también de algo tienen que vivir. Entonces, yo pienso que sí puede ser, aunque, disculpen ¿cómo se puede decir? Mi manera de pensar de repente muy sana, no sé, de que sí hay gente que puede servir a Dios y al dinero con el fin, como le digo, el fin es el dinero que ganan. ¿Cuál es el fin? De repente ustedes dirán, no, la mayoría gana dinero y se olvida del Señor y bueno, vive la vida bella, ¿no? Pero yo me aboco a lo que he visto, ¿no? A lo que he visto, a lo que he palpado, de que sí se puede servir a Dios y al dinero. Claro, la mayoría de repente dirá, no, la vanidad los gana, la avaricia los gana, también. Pero yo he visto así, que sí se puede servir al Dios y al dinero. Eso es todo. Gracias, María Cristina. No veo más manitos. Mira, porque, a ver, un comentario sobre todo esto, y es que cuando decimos servir a Dios,
¿Qué entender allí? ¿Servir a Dios o servir al dinero? Creo que vamos desmenuzando y tenemos ya muchísimas herramientas para entender más y más profundamente, ¿no? ¿Qué significaría servir a Dios? En términos prácticos, por lo menos en lo que yo les transmito, servir a Dios es servir al otro. Es eso. Si no, ¿de qué manera sirvo a Dios? Sirviendo al otro, al prójimo en el sentido amplio, al prójimo en el sentido que vimos en el capítulo 10 de este mismo Lucas, al prójimo definido como yo cuando me doy a los demás. Entonces yo puedo a la vez, son como flechitas, ¿no? Yo puedo poner la flecha de mí hacia el otro o la flecha hacia mí. Yo puedo a la vez estar en las dos direcciones. Yo quiero yo, no, y yo quiero dar al otro, y yo quiero recibir yo. Son, es posible tenerlas en el mismo nivel, ¿no? Yo quiero para mí, yo quiero dar. Yo quiero amar, yo quiero recibir. Yo quiero ser altruista o quiero ser egoísta. Entonces, por allí es que el tema se analiza finalmente, pero no es que sea una oposición y que digas, si tú quieres estar bien con Dios, sé pobre, eso sería una tontería, ¿no? Y, y lo que dijo María Cristina es muy cierto, si tú haces dinero y lo usas bien y haces obras de misericordia y ayudas a los demás, pero que tu fin último, el fin último de tu vida, no sea el dinero, porque lo endiosas y se convierte en el Dios dinero. Y finalmente en el peligro que señalamos y que señaló la hermana en el comentario que leyó Katia. La persona se distrae y se hace insensible, dura, egoísta. Entonces, poner las cosas en su nivel. No porque ames a Dios vas a despreciar el dinero. No, no, no. Eso sería, me parece, una exageración total y una interpretación errónea, ¿no? El tema es no ponerlos en el mismo nivel. Número uno, Dios. Y si tengo dinero porque lo gano o lo heredé, ¿qué uso le doy a ese dinero? ¿Lo uso para ayudar a otros? En buena hora. En fin, ¿no? Por ahí un poco creo que está la cosa y lo hemos venido comentando todos. No sé si alguien más quisiera redondear la idea. Y Cuchi, adelante. Gracias. Eh, en realidad estaba pensando en las personas, la clase media, porque pues así estamos, se ha dividido en media baja. Conozco, he visto de gente tan humilde, pero con tanta alegría, tanta felicidad, con tanta paz, porque se ganan el pan con su trabajo de cada día y a la vez tienen una fe en la providencia, saben, tienen esa certeza, esa seguridad de que no les va a faltar y no les falta. Es lo que yo he podido vivir en este fin de semana, en lo que llamamos nuestro Perú profundo, donde no llegó nada ni nadie, ver esa generosidad encima para los que llegábamos a verlos, recibimos más, muchísimo más de lo que pudimos haber dado.
Y fue una gran lección, al menos para mí una lección enorme. Y efectivamente, no se trata de aborrecer el dinero, simplemente que cuando el dinero eh, se convierte en el ídolo de muchas personas, como lo vemos actualmente, eh, embrutece el corazón, ya no se mira al prójimo, no se mira a nadie, simplemente cuanto más tiene egoístamente para usarlo en sí, en sus personas, es que lo estamos viendo, no podemos ser ciegos a todas las situaciones que vamos pasando en nuestro país, lo vemos. El Perú dividido cada vez en más y más y más, y, y los que tienen más lamentablemente no se fijan en el prójimo, ni en sus necesidades básicas, pero por el favor de Dios, por la gracia de Dios, por la providencia de Dios, Él no se olvida de ninguno de sus hijos. Y las oraciones para que llegue también la conversión a esos corazones que se han endurecido mucho y han hecho del dinero su Dios. Bien, Cuchi, gracias. Yo creo que no hay nadie más. Queda clara la idea, ¿no? A ver, avanzamos. Y tenemos, Dios conoce sus corazones. Esto no es novedad, y esto lo vemos desde el Antiguo Testamento. Desde el Manuel, Antiguo Testamento. Sí. ¿quién está pidiendo la palabra? Adelante. ¿Quiere leer seguro o Jorge, quiere comentar? Jorge Neri es lo que no. ¿Me escucha? Buenas noches, hermanito. No, quería hacer la lectura. Ah, ya, ok. No, por eso Katy hacía la pequeña introducción. Esta frase, que vamos a ver cómo se desarrolla, pero no es ninguna novedad, porque en el Antiguo Testamento, los que leemos con calma y profundidad, encontramos esto a cada rato. Está en muchos pasajes. Pero a ver, adelante, Jorge. Adelante en la lectura. Bien. Dios conoce sus corazones. Los fariseos, que eran amigos del dinero, escuchaban todo esto y se burlaban de Jesús. Él les dijo: ustedes aparentan rectitud ante los hombres, pero Dios conoce sus corazones, porque lo que es estimable a los ojos de los hombres resulta despreciable para Dios. La ley y los profetas llegan hasta Juan. Desde entonces se proclama el reino de Dios, y todos tienen que esforzarse para entrar en él. Es más fácil que dejen de existir el cielo y la tierra antes que desaparezca una coma de la ley. El que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con una mujer abandonada por su marido, comete adulterio. Bien, Jorge, gracias. Miren, vamos a dar la palabra, pero yo quiero partir de lo que he marcado en amarillo. ¿Cómo empieza la perícopa? Los fariseos, que eran amigos del dinero, y yo digo no así, pondría un no grandote. ¿Qué pasó? ¿Qué pisó? Una vez más, en el tiempo que se escribe el Evangelio según Lucas, aproximadamente son 60 años de la pasión de Jesús. Y son 20 años de la destrucción del templo. Y ya les he contado, luego de la destrucción del templo, pero inmediatamente luego, desaparece la clase sacerdotal, los saduceos. Entonces, estos saduceos sí eran todo lo que en el Evangelio se refiere como fariseo. Hay una confusión de la patada. Miren, les pasé a propósito, y viene ahorita de perilla, les pasé entre el material que compartimos entre martes y martes, el Salmo 119, leído en voz alta. Es largo.
No es, hay salmos cortitos, este es largote. Bueno, yo los invito a que escuchen este podcast, es un podcast con la voz del salmo leído. La idea es que lo vayan siguiendo con sus ojos y se refuerza, ¿no? Van leyéndolo y van escuchándolo. Dura como 20 minutos. Y hermanos, ahí van a tener clarísimo lo que es un fariseo. Ese salmo es lo que mejor pinta en toda la Biblia lo que es un fariseo. Por eso le digo, escúchenlo y con toda seriedad háganse una idea de lo que es un fariseo, para que no caigan en el error tan común que después se repite como loritos y está malísimo. Los fariseos no son esa gente mala. Esos son los saduceos que como ya no existían en tiempos de Lucas, como en su evangelio, o en tiempos de los otros evangelistas, entonces los confunden. El fariseo existe hasta el día de hoy, pero el saduceo desaparece con el templo en la destrucción de los romanos en el año 70. Y ese es el origen de la confusión. Pero escuchen el Salmo 119 para que ustedes mismos, y no llevados por nadie, para que ustedes mismos se hagan una idea de lo que es y lo que cree un fariseo. Y no es esto, hermanos, con todita seguridad. Bueno, en lo demás hay mucho de riqueza. Yo les doy la palabra para que intervengan. No veo las manitos ni en el chat. Ahora sí, Jorge, adelante, por favor. Sí, bien, empezaría diciendo, pues no, justamente la relación que tiene este pasaje o esta perícopa con la anterior, ¿no? Los fariseos que eran amigos del dinero, y hay personas, pues, que son adineradas y son soberbias, y Dios dice, no seas soberbio, sé humilde, humilde de corazón. Entonces, aquí vemos, pues, no, que hay muchas personas que tienen dinero. Y no es malo, claro que eso no es malo. Lo que es malo es aparentar, como dice ahí, rectitud, ¿no? Benevolencia, humildad, pero sin embargo son abusivos, son altaneros, quieren hacer lo que se les da la gana, creen que ellos mandan más que la persona que no tiene dinero. Entonces esas cositas pues desagrada a Dios y van en contra de la ley de Dios. Pero sin embargo, el dinero a veces nos ciega y tenemos este comportamiento a diario que se nos hace pues prácticamente el vivir día a día y no nos damos cuenta que estamos haciendo de repente mal uso de nuestro comportamiento, que no es lo que nos enseñan las Sagradas Escrituras, lo que nos manda Dios. Entonces, hasta aquí mi pequeño comentario. Y con respecto a lo que dice el hermano, pues el maestro, con respecto al Salmo 119, la verdad que ya lo escuché y agradecerle por todos estos videos que nos envía, que nos hacen crecer espiritualmente. Y este Salmo, la verdad que hace temblar el cuerpo de pies a cabeza. Muchas gracias, maestro. Gracias, Jorge. Y mira, solamente refuerzo la idea. Ese salmo que hace temblar, que comparto contigo, esa reacción tan linda, define lo que es un fariseo. Y yo repito hasta el cansancio, los fariseos no eran malos, no. Pablo, el famosísimo, queridísimo y tan importante para la construcción del cristianismo, Pablo era fariseo. Nicodemo era fariseo. Y podemos seguir. Y acá también Jesús lo dice bien claro, ¿no? El que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio.
Y el que se casa con una mujer abandonada por su marido también comete adulterio, ¿no? Augusto, adelante, por favor. Sí, pero algo quería matizar es que es como en todo también, ¿no? No podemos decir que todos los fariseos quizás eran buenos, ¿no? Debe haber habido de todo en el tiempo de Jesús, porque recordemos que en el Sanedrín era compuesto por saduceos, pero también por fariseos y maestros de la ley. Entonces, como hubieron algunos que quizás defendían a Jesús, habrían otros que estaban de acuerdo con los saduceos y querían matarlo, ¿no? Entonces, quizás en algunos de los fariseos que se enfrentaron a Jesús, porque los que estaban de acuerdo con Jesús no se iban a poner a favor de Jesús por miedo a los saduceos, era obvio, pero aquellos obviamente que estaban en contra de Jesús lo podían manifestar a viva voz, porque eso, digamos, eso era era lo que estaba permitido, ¿no? Cuidado. Entonces, quizás a esos se referían, a aquellos fariseos que manifestaron, que se manifestaron en contra de Jesús y que le hicieron problemas, ¿no? Que seguramente habrían algunos, ¿no? Muy pocos quizás, pero no podemos decir que quizás absolutamente ninguno era, me parece que también es irnos para otro lado, ¿no? No, pero claro, estamos de acuerdo, Augusto, pero acá si pudiéramos reescribir con Lucas, escribiríamos los saduceos que eran amigos del dinero, tal, tal, tal. ¿No? Esa sería la redacción correcta. Pero les digo, al final es tema de investigación, ¿ah? Será motivo para que lean más, busquen más y a ver si con el tiempo se convencen más, me dan la razón, me corrigen, me ayudan, me amplían. Pero a mí me encanta leer de temas judíos y con eso, digamos, con relativa seguridad, les digo, en general, no estoy de acuerdo, no estoy en desacuerdo con Augusto. Personas malas puede haber en cualquier parte. Pero en general, los fariseos no eran mala gente. En general, no eran mala gente. Y acá, a cada rato en el texto del Evangelio, se le ve como el grupo de los malos. Y eso no es correcto. Le digo, miren, qué tan malos eran que Pablo, nuestro gran Pablo, el autor de la mitad del Nuevo Testamento, era fariseo. Ahí nos descoloca totalmente, ¿no? Adelante, Guillermo. Gracias, Cata. Manuel Pablo, ¿y qué cosa podría haber llevado a Lucas, que es tan exquisito para escribir porque investiga, busca una fuente, otra fuente, etcétera, poner fariseos en vez de saduceos? Es como les digo, Guillermo, buen punto. Pero como trato de explicarles, a ver si ahora puedo ser más claro, cuando los 4 evangelistas escriben y ya no existen los saduceos, ya no existen, han desaparecido del terreno. Entonces, cuando ellos quieren hablar de ese grupo dirigente, usan el término de la gente que sí existe, que son los fariseos, pero les atribuyen las conductas de los saduceos. En el año 90 que escribe Lucas este evangelio, no existían saduceos. Y si Jesús convivía con gente o es contemporáneo con gente que tiene esta conducta, ¡pum! Fariseo de frente, ¿no? Pero no es así históricamente, no es para nada sustentable, le digo. Los invito a investigar más, busquen fuentes judías, lean de los saduceos y de los fariseos y se llevarán la sorpresa que yo me he llevado desde hace ya varios años en la línea de lo que comparto. Bueno, Me a ver, parece ¿sí? que el señor Graciano estaba levantando la mano hace rato, o estoy mal. Sí, correcto, estás levantando la mano. Y claro, aparentemente aquí hay contradicciones, ¿no? Porque está bien escrito acá, escuchaban todo esto y se burlaban de Jesús. O sea, eso no es poca cosa, ¿no? Entonces, por ahí, yo respeto bastante
el comentario de Manuel Pablo porque él ha estudiado, como bien dice, ¿no? Nosotros no tanto, yo por lo menos en mi caso, para nada, ¿no? No he estudiado, no tengo la información que él maneja. Pero entonces iría con el comentario de Augusto, ¿no? Que bueno, en todo grupo puede haber gente buena y gente mala, ¿no? Entonces, tal vez, y como muchas veces pasa, los malos son más visibles. Entonces, por cosas muy malas que hacen y espectaculares a veces que llaman la atención, y eso origina que sean mencionados en ese aspecto malo, ¿no? De todas maneras, le creo la opinión de Manuel Pablo justamente en base a los estudios que él tiene, ¿no? Gracias. Gracias, no, y más bien yo aprovecho otra vez para invitarlos a que ustedes mismos hagan su propia investigación. No se conformen con lo que yo les digo, pero no se queden tampoco con ideas muy superficiales. Investiguen, investiguen. Felizmente hay de dónde cogerse, hay material para estudiar. Si ustedes no tienen, me piden por el interno y yo le puedo pasar. No lo voy a pasar a todos porque los voy a tosigar, pero al que quiera puedo compartir alguna lectura de fuente judía que habla de saduceos y fariseos, por ejemplo, y es para, como diríamos en términos escolares, es para desasnarse, ¿no? Bien interesantes. Pati, adelante, por favor. Sí, yo quería dar mi opinión así rapidito. Sí, sí, sabemos, Manuel, que tú eres muy estudioso de la Biblia, lo conoces bien, ¿no? Pero por otro lado, yo también me uno a los que me antecedieron, que así como tú dices que en ese tiempo pues ya no habían saduceos, ya no habían los saduceos, ya se habían ido y estaban, bueno, todos eran fariseos. Lo que a mí me han enseñado toda la vida, desde que yo estoy aprendiendo Biblia, que ninguna coma de las escrituras se podría cambiar. Entonces, lo que nos dice es muy respetable, respeto tu opinión, pero bueno, tendremos que estudiar, ¿no? Porque es la palabra del Señor, ¿no? Entonces, y lo que dicen los evangelios. Entonces, bueno, tendría que ver por mi parte, yo voy a seguir estudiando, pero también me auno a lo que decía Augusto también, de que de repente no todos, de repente la actitud que tomaron hacia Jesús ellos fariseos, porque fariseos dentro de ellos, así como Pablo que inicialmente rechazaba a Jesús, a todo ese grupo, porque ellos creían que tenían la razón. Hay que pensar, pues en su pensamiento de ellos solamente era Dios y Dios no tenía hijos, ¿no? Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, claro, eran personas así, como tú dices, eran buenas realmente, pero de repente la actitud que ellos tomaron cuando se presentó Jesús fue el que hizo que las escrituras fuera, el evangelio sea escrito de esta manera. Claro, Pati, mira, en esa Así misma como lógica, Pablo después se convirtió. Perdón. Pati, en esa misma lógica, mira, un apóstol eran 12, un apóstol traicionó a Jesús, que fue Judas. Entonces los apóstoles traicionaron a Jesús. ¿Esa lógica vale? Porque uno lo hizo. O de repente la traducción, ¿no? No. Podrá ser la traducción que, no es que en traducción, esas es cosas que tú simplemente dices. lógica. O sea, si tú hablas de un grupo humano, hablas de una gran mayoría. Ahora que hayan excepciones, yo digo, los fariseos eran buenos y me toman al pie de la letra. Oye, ¿podían haber malos? Claro que podían haber malos. Claro. Pero la gran mayoría eran gente muy buena. Los apóstoles Sí. eran maravillosos, pero hubo uno traidor. Y yo con esa misma facilidad digo, entonces los apóstoles eran traidores. No, era uno. Ya pues, la mayoría eran impecables y finalmente son mártires. ¿No? Entonces, ahora, otra cosa que dijiste, me dices, me cuesta trabajo creer porque yo he leído desde siempre que no puede cambiarse ni una coma de la Biblia. No, eso me han enseñado. no. Eso me han enseñado. ¿Qué cosa he marcado en celestito? No sé si lo ven. ¿Qué cosa es lo que dice Jesús? Que no puede cambiar una coma de la ley.
De la ley. De la ley. De no la ley de ley. Dios. De la ley. Así es, por favor. Si no, tenemos que hacer una clase de inicial que de repente vale la pena en algún momento. ¿Qué es la Biblia? La Biblia se puede tomar literalmente. Y si la tomamos literal, de verdad que ahí sí ya yo doy un paso al costado. Yo no soy literalista y ni hablar. Y no creo que con eso le haga ninguna falta de respeto a la Biblia. La Biblia, en todas sus palabras y en todas sus letras, en todos sus puntos y comas, es sagradísima, no se puede cambiar, no contiene error, por favor, ¿no? Entonces, explícame tú la creación. Hay dos relatos de la creación, Génesis 1 y Génesis 2. ¿A cuál le creo? Ahí nomás empezamos. Entonces, no, mira, lo que pasa es que hay géneros literarios, lo que pasa es que hay que entender esto y lo otro, y ahí te pones tú más reflexiva. Pero lo que tú dijiste, yo dije, aguante el coche, ¿no? Es peligroso. La Biblia es palabra de Dios toda y no se puede cambiar. A su madre. Si eso fuera así, digo, yo me equivoqué, ¿no? Yo no tendría mucho que hacer aquí, porque no es así. ¿Dónde está la interpretación? ¿No? Claro, Entonces, el mensaje no se puede cambiar. claro, El mensaje. pero no cada El palabra. mensaje, sí, de repente por ahí sí, claro, de ese punto de vista, sí, el mensaje, Si de no, repente me equivoqué, decir que ni un punto se puede cambiar, y así, completamente de acuerdo, en un Manuel, punto de la ley, ¿no? ¿no? De la ley. Miren, hermanos, yo los Claro. invito una vez más como ejercicio para que se vacilen y solo como ejercicio lean tranquilitos el Salmo 137. Al que no hemos llegado todavía con el grupo de los jueves, lo vamos a ver con calma. Es corto. Y dice algo así, lo digo un poquito de memoria y mi memoria no es buena, pero dice algo así como que en los ríos de Babilonia, ¿no? El pueblo judío que está deportado y se lamenta y extraña tanto a Jerusalén y dice, Señor, si me olvido de ti, que se me pegue la lengua contra el paladar y no pueda hablar. Ese pequeño salmo tan hermoso termina de una manera realmente salvaje, así. Léanlo a ver si les parece que exagero. Y me dicen, ¿eso es palabra de Dios? Por favor. ¿Qué cosa termina diciendo el Salmo 137? Y el que tenga una Biblia a la mano, por favor, tómela y mire el versículo final de ese salmo. Cuando dice, el salmista le pide al Señor que le permita tomar de los pies a los niños de Babilonia y reventar su cabeza contra las rocas. ¿Eso es palabra de Dios, hermanos? No. Miren, y lean, no estoy inventando, ¿eh? Yo no soy ningún hereje disfrazado de qué y que quiera confundirlos, al contrario, pero no caigamos en esos fundamentalismos que son peligrosísimos. Todo lo que está en la Biblia, cada punto y cada coma, es perfecto. Entonces hay dos creaciones del hombre, Génesis 1 y Génesis 2, seguiditos, para empezar, y de ahí podemos encontrar miles, ¿no? En fin, el tema daría para un montón, y sería regresar a la primera reunión en la que se plantea el tema de qué es la Biblia, cómo se escribió y qué debemos esperar de ella. En fin, es todo un tema, ¿no? Bueno, Creo, entonces Dios conoce. ¿Ay, sí? ¿Katia? creo que Puchi estaba levantando la mano también. ¿Tú Me parece. encontraste, Katia, el texto del Salmo? Sí, ¿Sí sí, acá puedes está. leerlo? ¿Puedes leerlo? ¿Todo el Ah, salmo? no, la parte final nada más. Ok. Dichoso el que agarre y estrella a tus hijos contra la peña. O sea, Esa es una traducción todavía más suave, ¿no? Yo tengo una en que dice, dichoso el que agarre de sus pies a los niños babilonios y le reviente la cabeza contra las rocas, que es lo mismo que estás leyendo. Y eso puede ser palabra de Dios, imagínense, ¿no? Sí, acá dice lo mismo. Dichoso aquel que agarre los... un eco. Rita, es tu internet. Se escucha eco. Sí,
También es lo que dice Manuel Pablo, hija de Babilonia, que será destruida. Dichoso el que te hiciere los males que a nosotros nos hiciste. Dichoso aquel que agarre a sus pequeños y los estrelle contra las rocas. Entonces, estamos en que eso es palabra, no puede cambiar y hay que tomarla tal y cual. Imposible, pues. Sí, Katia, creo que alguna hermana yo quería Sí, participar. Cuchi, A ver. Cuchi, adelante. El título dice, ¿no? Dios conoce sus corazones. Eso es algo que mm, personalmente me consuela mucho. Me consuela mucho frente a cualquier tipo de injusticia o lo que fuera de malentendido o malinterpretada o lo que de una situación que me causa pesar en un inicio, inmediatamente viene en mi memoria estas palabras. Dios conoce mi corazón. Inmediatamente se transforma todo en paz, en serenidad y en confianza plena y adelante. Y lo otro era, se me vino así también rapidísimo, los 613 preceptos de los que hablábamos el jueves, eh, que yo incluso me atreví a cuestionar 613 preceptos que hay que cumplir. Y aquí, pues, qué bien hace Jesús, me lo está poniendo así. Mira lo que dice, que es más fácil que dejen de existir el cielo y la tierra antes de que desaparezca una coma de la ley. Más claro, imposible. Imposible, pero esto es precioso. Solamente estas 4 palabras son bellísimas. Dios conoce nuestros corazones. Gracias. Gracias, Cuchi. Y me hace acordar Manuel al Padre Ciro que decía que el único que nos conoce es Dios. Y tu esposo que está contigo 30 años o 50 años te conoce tanto como Dios. El corazón tuyo es transparente para Dios. Nadie más lo puede leer más que Él. Adelante, Augusto. Sí, solo sobre el tema de la inerrancia bíblica, ¿no? La Iglesia Católica no afirma inerrancia bíblica. Les leo, por ejemplo, del Papa San Pío X en 1907. Nos dice que en déjame verlo bien. Este es en Lamentabili Sanes, se llama la encíclica. En la parte 11 dice, la inspiración divina no se extiende a toda la Sagrada Escritura de tal modo que la preserve de todo error y a y cada una de sus partes, ¿no? O sea, es decir, no podemos pensar que porque la Biblia está ahí, exactamente todo pues está preservado de error. No, el Espíritu Santo inspira a los autores, los autores inspirados para que dé un mensaje, ¿no? Y debe entenderse el mensaje también de acuerdo a su tiempo y al momento de la revelación bíblica, de la revelación que es progresiva a lo largo de la historia, ¿no? Por eso con el Antiguo Testamento vemos cosas que ahora nos parecen, pues, espeluznantes, pero era parte del momento en la historia en el que vivían, ¿no? Hay otra, el Papa Benedicto XV, en 1920, Spiritus Paraclitus. Pero a pesar de que estas palabras de nuestros predecesores eh, no dejan, no dejan, ¿cómo se diría? No dejan mucha duda sobre esta disputa, nos, nos hiere gravemente. A ver, déjeme traducirla bien, porque como que tengo otro idioma, ¿En qué idioma lo está tendría que leyendo? traducirlo bien. ¿En qué lo está leyendo? ¿En latín? No, en inglés, pero hay palabras que No, son difíciles.
No, pero en castellano La voy está. a buscar en español, pues sí, la otra sí la Claro, encontré en español, pero sí, la voy a encontrar en español y después se la a ver, mando si en caso. claro, claro. Miren, vamos aprovechando unos minutitos para terminar esta perícopa y terminar el capítulo 16. Se hallaba tirado un pobre cubierto de llagas. Es esta carita nada más. Y aquí quedamos con el capítulo 16 completo. ¿Quién puede Ese es leer? el refrán. A ver, Ceci, adelante. Gracias. Se hallaba tirado un pobre cubierto de llagas. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino finísimo y cada día hacía espléndidos banquetes. A su puerta, cubierto de llagas, yacía un pobre llamado Lázaro, que ansiaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros iban a lamer sus llagas. El pobre murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El rico también murió y fue sepultado en la morada de los muertos. En medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces exclamó: Padre Abraham, ten piedad de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en el agua y refresque mi lengua, porque estas llamas me atormentan. Hijo mío, respondió Abraham, recuerda que has recibido tus bienes en vida y Lázaro, en cambio, recibió males. Ahora él encuentra aquí su consuelo y tú el tormento. Además, entre ustedes y nosotros se abre un gran abismo, de manera que los que quieren pasar de aquí hasta allí no pueden hacerlo, y tampoco se pueden pasar de allí hasta aquí. El rico, el rico contestó: Te ruego entonces, Padre, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, que él los prevenga, no sea que ellos también caigan en este lugar de tormento. Abraham respondió: Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. No, padre Abraham, insistió el rico, pero si alguno de los muertos va a verlos, se arrepentirán. Pero Abraham respondió: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite uno de entre los muertos, tampoco se convencerán. Gracias, Ceci. No hay de Miren, qué. miren, hermanos, esta es la famosísima lectura de Lázaro y el rico, ¿no? El pobre Lázaro y el rico. Estamos ya con la hora encima. ¿Qué les parece? Lo dejamos así. Y el próximo martes empezamos por compartir entre los que quieran el alcance de esta perícopa. Pero con esto concluimos el capítulo 16. ¿Ok? Entonces aquí llegaríamos. No sé, Katia, si hay alguna intervención final. No, no veo las manitos levantadas, pero sí es como una pequeña tarea para casa leer la última perícopa del capítulo 16 para poder después de haberla visto, venir, ¿no? El próximo martes con nuestras dudas o preguntas que no entendamos, Manuel. Y eso está bien. Entonces, bueno, llegó el momento de despedirnos, pero antes vamos a darles gracias a Dios. Él es el que nos reunió, nos llamó, nosotros dijimos sí y aquí estamos. Entonces, hoy día la oración la va a hacer Patti, entonces vamos a ponernos en disposición de agradecimiento al Señor. Estamos en su presencia. Adelante, Patti. En En nombre del nombre Padre, del del Hijo. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amado, te agradecemos, Padre, por haber permitido podernos reunir el día de hoy para aprender tu palabra. Te pedimos por cada uno de nosotros y también por nuestro profesor Manuel, que lo sigas guiando, iluminando con el Espíritu Santo.
Y en honor a ti vamos a rezar la oración que tú nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y una rosita para la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pati, gracias a ustedes. Así que con Manuel se verán el día jueves, los que van a ver los salmos, y con los de Biblia que estamos aquí nos vemos el siguiente martes. Gracias, que tengan un bendecido descanso. Dios los bendiga. Chao. Gracias. Buenas noches con Muchas todos, gracias. hermanos. Buenas Buenas noches. noches con Gracias. todos. Gracias, Buenas Catita. Gracias, noches. Manuel. Bendiciones. Hasta la próxima. Gracias.